En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con un gran amigo de esta casa y una de las personas más autorizadas para hablar de los grandes temas, de los sucesos dramáticos que están ocurriendo en el mundo. El profesor Eduardo Mackenzie está con nosotros. Profesor Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, Fernando Londoño. Encantado de oírlo. Bueno, pues un placer para mí en estas circunstancias tan dolorosas. Eduardo Mackenzie, cuéntenos cómo es la posición de Europa en este momento y cómo se ve desde Europa una posición tan absurda como la de Gustavo Petro desde Colombia. Cuéntenos usted. Sí, doctor Londoño, antes de abordar este tema, que es de una gran importancia, yo quiero decir algo sobre lo que Petro en las últimas horas declaró, donde él llama neonazis a los judíos, lo que suscita una gran indignación en el mundo entero. Yo creo que Petro, al hacer esa declaración, asume perfectamente la ideología de Hamas. No solamente él tiene una propensión, lo que sería legítimo, por defender los intereses del pueblo palestino, lo que es legítimo porque ellos, los palestinos, tienen derecho a tener un Estado y algún día lo tendrán. Lo que hace Petro en este momento al declarar neonazis a los judíos, al Estado de Israel, es mucho más grave que eso, es asumir las tesis de Hamas. Yo me acuerdo perfectamente que uno de los líderes de Hamas, el señor Rancisi, hace unos años decía que el holocausto jamás existió, que los sionistas estaban detrás de la acción de los nazis, que los judíos, que los sionistas habían financiado a Hitler. Esa es la posición de ese movimiento. Esa posición no solamente la dijo, la repitió años después el otro líder de Hamas, quien ratificó las mismas posiciones. Y hoy en día esas son las tesis que prevalecen en Hamas. Entonces, la posición que asume el presidente colombiano es un insulto no solamente a la comunidad judía mundial, es un insulto a Colombia, a todos los colombianos, que somos todos en este momento, sobre todo, estamos completamente de corazón y intelectualmente y físicamente con el Estado y el pueblo de Israel, que sufre esta barbarie, que está sufriendo esta barbarie que viene de esta organización que se llama Hamas. Entonces yo quería hacer esa primera declaración porque me parece que los colombianos deben despertar y darse cuenta lo que está pasando en Colombia con este gobierno de este señor Petro, que está llegando a unas extremidades absolutas. Ni siquiera el señor que dirige los destinos en Venezuela, Maduro, ha sido capaz de llegar tan lejos en sus declaraciones. Ni siquiera Maduro. Pero Petro se atreve a llamar neonazis a los judíos, y eso es absolutamente gravísimo. Entonces, esa es la primera afirmación que yo haría. Desde luego, en Europa, como la declaración es reciente, no hay reacciones, están muy concentrados en Francia, sobre todo en ver qué repercusiones directas va a haber sobre la realidad política francesa, estas cosas, esta agresión terrorista que hubo y que continúa al día de hoy de parte de Hamas contra Israel. Entonces, este es el debate, pero yo creo que esto va a tener consecuencias gravísimas para Colombia en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo los colombianos por saber realmente qué es lo que está pasando con ese gobierno del señor Petro. Nosotros hemos dicho que Petro no nos representa.
Petro no es presidente de Colombia, presidente legítimo de Colombia. Los colombianos estamos con el pueblo elegido de Dios. Los colombianos estamos con quienes son víctimas de este atropello infame. Atropello que ha sido condenado en el mundo entero, salvo por Irán y quién más. El presidente de México dice que el principio de no intervención. Maduro dice que hay que mediar, pero no se atreven a tanto como a lo que se atrevió Gustavo Petro. Y en general, en Europa, ¿qué está pasando en esta materia, profesor Mackenzie? ¿Qué está pasando allá? Hay un gran debate en la televisión, no un debate, sino un gran esfuerzo del punto de vista mediático para saber la realidad de lo que está pasando en Israel desde estos días, desde el 7 de octubre para acá, para saber exactamente cuáles son las condiciones, para ver los detalles de lo que está pasando. Por ejemplo, hay que comenzar a discutir a partir de los datos que tenemos de la situación actual. En este momento hay, por ejemplo, 900 personas israelíes asesinadas por la ofensiva terrorista de Hamas. Hay 2.616 personas heridas, israelíes heridos, sobre todo jóvenes que estaban disfrutando de una fiesta musical en un desierto. Fueron ellos atacados por gentes armadas que llegaron a disparar, a asesinar con cuchillos, etcétera, etcétera. También hay que saber lo que pasó en el... Profesor Mackenzie. Sí. A violar a las mujeres y a asesinarlas después de violadas frente a sus novios. ¿Eso tendrá nombre? ¿Eso tendrá nombre? ¿No se le hace un nudo en la garganta a cualquier persona decente que oiga una noticia de esas? Así es. Yo justamente quería abordar el tema de lo que pasó en el kibutz de Be'eri, que fue donde hubo una masacre que tiene todos los tintes de un pogrom, es decir, de esas matanzas que existían sobre todo en Rusia en ciertas épocas de destrucción física de las comunidades judías. En el kibutz de Be'eri, los terroristas llegaron disfrazados unos de policías israelíes y otros de militares israelíes para poderse acercar sin tener problemas a ciertas edificaciones, y llegaron y entraron a los hogares y allá comenzaron a hacer una verdadera masacre. Ellos asesinaron niños, mujeres, ancianos, adultos en sus propias casas, violaron mujeres, los asesinaron unos a bala, otros por degollamiento. Eso ocurrió en Be'eri. Eso el mundo tiene que saber lo que pasó allá. No fue una guerra, lo que ocurre no es una guerra entre dos ejércitos, es un ataque terrorista masivo de unas bestias bárbaras que llegan a cometer esas cuestiones. La otra cosa es la amenaza que existe hoy de parte de Hamas contra Israel, porque ellos, los asaltantes, han capturado más o menos 30, dice que tiene 30 rehenes, yo creo que son más, y dice que si la respuesta israelí continúa, ellos van a asesinar sobre todo a los rehenes civiles. Ellos hacen el énfasis en que asesinarán a los rehenes civiles, porque ellos tienen también rehenes civiles y militares. Pero la declaración que acaban de hacer es de que los civiles van a ser asesinados y que ellos van a filmar esas imágenes y que van a distribuir y transmitir y mediatizar el sonido y las imágenes de esas decapitaciones, esas atrocidades que están dispuestas a cometer. Eso es otro elemento de lo que hay que saber hoy en día. Dice que han encontrado 1.500 cuerpos de terroristas muertos en el combate de ayer y de antier con Israel. En todo caso, hay 13, es decir, hay 13 franceses
desaparecidos, 13 muchachos sobre todo que estaban en Israel en ese momento de ese concierto, que están desaparecidos, y de los rehenes que habían capturado franceses, hay 4 que fueron asesinados, sus nombres están ya establecidos, en fin. Esa es la situación. Hay 17 países que dicen que tienen nacionales de esos países que hacen parte de las víctimas del ataque terrorista de Hamas. Esa es la situación más o menos de hoy. Profesor Mackenzie, aquí pues es la madrugada, estamos pasadas las 6 de la mañana, pero ya en Europa está muy avanzado el día. En el día de hoy, ¿qué se sabe? ¿Israel sigue atacando las bases de Hezbollah en el Líbano? ¿Y qué pasa con Irán, que todos saben que es el gran gestor de toda esta tragedia? Y bueno, y las deficiencias de la inteligencia de Israel, que no acertó a descubrir cómo se llevaron cerca de 5.000 misiles, que es de lo que se habla. 5.000 misiles muy difícilmente portables. ¿Qué es lo que está pasando sobre ese particular en la mañana de hoy, profesor? ¿Qué se sabe? Pues sobre la participación de Irán en este ataque terrorista de Hamas, hay informaciones contradictorias. Por ejemplo, se sabe que el Departamento de Estado americano ha dicho que no tiene pruebas de esa implicación de Irán en el ataque del sábado pasado. Sin embargo, hay un diario muy respetable de Estados Unidos, que es el Wall Street Journal, que publica hoy una nota, un artículo de fondo donde explica que posiblemente Irán está ayudando y ayudó a preparar este ataque de Hamas contra Israel. Hace el recuento de unas reuniones que hubo entre dirigentes de Hamas en Beirut, junto con dirigentes de Irán, y recuerda este artículo que el líder supremo de Irán, que es Ali Khamenei, publicó recientemente, en vísperas casi del ataque, una frase significativa que posiblemente es el anuncio de lo que iba a suceder. La frase dice: el régimen sionista es un cáncer que está a punto de ser exterminado por el pueblo palestino. Eso es lo que el Wall Street Journal trae hoy y para sustentar la tesis de que necesariamente Irán está detrás de ese ataque y de los preparativos que duraron durante meses, más de 6 meses, preparando eso. Desde luego hay una falla inmensa, hubo una falla inmensa de la inteligencia militar israelí. Ellos parece que estaban concentrados en otro frente. Hubo un error de diagnóstico de las prioridades de la inteligencia militar de Israel y han pagado y muy caro esos errores. Las cosas se tendrán que aclarar algún día. Yo creo que también los servicios de inteligencia americanos están también muy preocupados porque ellos tampoco captaron los preparativos que estaba haciendo Hamas para desarrollar este ataque terrorista. Entonces, esas cosas se verán en los próximos meses, pero en todo caso, esa es la situación y ese es el debate más o menos importante en este momento. Bueno, profesor, queda por ver lo que sigue, porque esto lamentablemente no va a parar. Esto va a continuar. Israel no puede dejar el enemigo al pie de su casa. Israel tiene que liquidar ese problema de Hamas y probablemente también el de Hezbollah. Vamos a ver qué ocurre, pero son tiempos muy difíciles. Hay que tener fe, hay que orar a Dios y hay que estar firmes. Y por eso, desde aquí decimos con toda claridad que Gustavo Petro no nos representa. Eso que dice Gustavo Petro no es lo que dice el pueblo colombiano. El pueblo colombiano está con el pueblo de Dios. Eso nos lo enseñaron desde cuando estudiábamos historia sagrada en los colegios católicos de Colombia, que son la gran mayoría. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias y volveremos a hablar.
muy pronto. Díganos. Doctor Fernando, yo quería decir una última frase. Lo que quiera. Es decir, hay que ratificar ese principio de que el Estado de Israel y el pueblo de Israel tienen todo el derecho a defenderse de este ataque inhumano, de este ataque masivo, brutal, de esta atrocidad que esta gente cometió, la gente de Hamas. Yo creo que el pueblo israelí de todo el mundo pide en este momento al gobierno de Netanyahu que cumpla con esa promesa que él ha hecho de erradicar a Hamas. Erradicar a Hamas no quiere decir arrasar con la población de Hamas. Eso no lo va a hacer nunca el ejército israelí. Pero erradicar a Hamas es capturar o liquidar los dirigentes militares y políticos de ese movimiento Hamas para preservar a los mismos palestinos que están prisioneros hoy en día en Gaza, porque Hamas ejerce una dictadura terrible sobre esa población. En los colegios, por ejemplo, los niños no pueden estudiar tranquilamente qué es el holocausto, porque enseñar el holocausto, qué fue el holocausto, qué pasó en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, eso es considerado como un crimen de guerra y eso es sancionado con prisión y después con un fusilamiento dentro de la prisión. Entonces, liberar al pueblo de la Franja de Gaza de esa dictadura horrible de Hamas es uno de los objetivos de Israel para defenderse y para proteger y para poder seguir unas negociaciones tranquilas, correctas, de paz con los otros voceros de los palestinos. Entonces, eso es lo que yo quería agregar. Oíamos a Eduardo Mackenzie, un grande intelectual, uno de los más grandes intelectuales que tiene Colombia fuera del país. Está en París, un sitio especialmente hábil, apto para captar lo que está pasando hoy en el mundo entero con esta tragedia. Profesor Mackenzie, muchísimas gracias por estar con nosotros.